Buenas a todos programadores y aspirantes a programadores, sean bienvenidos a una 52ª parte de este curso de programación en C y C++. En este caso vamos a ver cómo guardar diferentes tipos de datos en un mismo archivo binario. ¿Por qué? Veamos nuestro archivo. Nosotros acá, por ejemplo, este es nuestro archivo binario, pero esta era la representación que les estaba haciendo de nuestro archivo binario. Imaginemos que tenemos todos estos números guardados. Nosotros tenemos, por ejemplo, el número 235225. Son todos números enteros. Todos ocupan 4 bytes. Es decir, si nosotros imaginamos que acá ponemos un carácter en vez de un número, nos rompe todo. ¿Por qué? Porque acá tenemos 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, acá 1 byte y acá 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes. Entonces, esto nos rompería todo nuestro archivo, ya que cuando hagamos un fseek y le pongamos el sizeof, le tenemos que poner el sizeof de un entero y nos va a tomar esto como un 4 bytes y va a partir esto a la mitad y un montón de cosas que no queremos que pasen para nada. Como que cuando nosotros tenemos que usar archivos enteros siempre tenemos que usar el mismo tipo de dato para todo, para después poder recorrerlo correctamente sin ningún error. Pero esto es un problema, porque imagínense que nosotros queremos guardar un nombre, Amalia Martínez, un apellido, una edad, 34 años, y un sueldo, por ejemplo. Y después queremos guardar otra persona, Ricardo Gutiérrez, de 65 años y con un sueldo de $90,6, por ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros queramos recorrerlo, no vamos a saber cómo recorrerlo, porque esto es una cadena de caracteres, es decir, Amalia nos va a poder ocupar una cierta cantidad de caracteres. Por ejemplo, tenemos a Amalia que tiene 6 letras, serían 6 bytes. Con Martínez nos ocupan más de 6 bytes, nos ocupa 8 bytes. Esto nos ocupa 4 bytes porque es un número de tipo entero. Y esto nos va a ocupar también 4 bytes porque es un tipo de número float. Y en nuestro caso el float ocupa lo mismo que un int. Y así van a ir ocupando diferentes espacios y no vamos a poder recorrer el archivo como nosotros queremos recorrerlo, y toda esta información va a ser ilegible, no vamos a poder leerla. Pero recordemos qué es esto. Esta serie de datos es idéntica a una estructura, es decir, tenemos el nombre, tenemos el apellido, tenemos la edad y tenemos el sueldo. Y después tenemos otra persona que tiene las mismas condiciones, las mismas características. Bien, ¿cómo hacemos para guardar este tipo de datos entonces en un archivo binario? Volviendo al tema de estructuras. Si nosotros realizamos una estructura que se llame persona o personas, y dentro le ponemos, por ejemplo, un nombre que va a ocupar 30 caracteres, y le ponemos también un apellido que va a ocupar 30 caracteres, que puede llegar a ocupar 30 caracteres, no tiene que ocupar exactamente 30 caracteres. Después ponemos un short int edad. El short es para que no ocupe tantos bytes. Por ejemplo, esto van a ser 2 bytes en vez de 1 byte, en vez de 4 bytes. Y la edad, porque la edad no puede llegar a, por ejemplo, 2.000 millones o todo eso. Con un short int llegamos a números como 65.000, que tampoco nos interesa guardar edades de 65.000, pero es lo más corto que podemos hacer un entero. Si no, vamos a tener que usar un char como tipo numérico, pero no vamos a meternos en esas cuestiones. Vamos a utilizar un int. Si no, hay otros tipos de datos también, nunca se va a usar un char para eso, está mal. Hay otros tipos de datos que ocupan, por ejemplo, 8 bits, o sea, un byte. Pero no vamos a meternos en esas cuestiones. Vamos a usar un short int edad. Después también queríamos el sueldo. Así es como nosotros podemos crear de tipo persona varios objetos. Por ejemplo, empleados, yo qué sé. Los empleados
los podemos guardar, por ejemplo, como 1 Amalia Martínez, que habíamos dicho que tenía 34 años y tenía un sueldo de 87,45. Y del otro lado teníamos también a Ricardo Gutiérrez, de 65 años, con un sueldo de 90,6. Bueno, ya tenemos dos empleados en nuestro como objeto de nuestra estructura persona. Ahora, ¿cómo hacemos para guardarlo en un archivo? Bueno, primero obviamente vamos a tener que crear ese archivo. Archivo es igual a fopen, vamos a abrirlo como otro nombre. Ahora vamos a poner empleados.dat. Le pueden poner cualquier punto después de... Le pueden poner cualquier extensión, básicamente. Y lo vamos a abrir como write binary. Una vez que lo abrimos como write binary, vamos a poder... empleados, me estaría faltando acá esto, porque es un arreglo. Y vamos a guardar esas dos personas. Nosotros sabemos que son dos personas, entonces le vamos a poner que haga un bucle 2 veces. Y vamos a escribir desde nuestra variable empleados y, o sea, primero vamos a imprimir el 0 y después el 1, de un tipo de dato. ¿De qué tipo de dato? De tipo de dato persona o personas, el que quieran, porque le pusimos dos tipos de nombres. Size of persona. En vez de poner el tipo de dato entero, vamos a poner el tipo de dato persona. A ver, esto es lo mismo que hacer empleados y, por ejemplo, podemos hacer el size of de este empleado, pero vamos a utilizarlo en estos casos, o como quieran, pueden usarlo como quieran, pero en estos casos se utiliza más de esta forma, de la forma de hacer un casting de nuestro tipo de dato. Vamos a decirle que queremos escribir 1 y vamos a guardarlo en el archivo. Esto guardaría en el archivo nuestros dos empleados. Así que ya vamos a cerrar el archivo. Vamos a ver cómo queda. Acá ya se realizó. Y vamos a ver en nuestra carpeta nuestro archivo empleados.dat. Lo vamos a abrir con el Notepad. Y esto es lo que obtenemos. Sí, podemos ver los nombres, pero hay datos que no podemos ver. Generalmente los caracteres los podemos ver correctamente, ya que son un byte y esto está representado como caracteres en nuestros archivos, es decir, que están representados de un byte. Básicamente lo que forman estos 4 bytes de acá, estos 4 bytes de acá, que serían 2 de estos, estarían formando un valor que no se puede ver. Pero si se pudiera ver, pasarían cosas como acá, que hay unas comillas. Bueno, son cuestiones más metiéndose dentro de la computadora, no lo vamos a ver, pero básicamente vamos a poder ver los nombres, pero no vamos a poder ver muchos de los datos que son los que queremos ver en realidad. Ahí ya tenemos guardados nuestros datos de tipo estructura. ¿Cómo hacemos para leerlo? Vamos a hacer una función que imprima el empleado. ¿Qué empleado? Bueno, vamos a numerarlos. Vamos a decir empleado número tal. Es decir, esta es la empleada número 1 y esta es el empleado número 2. El número 1 nosotros sabemos que lo guardamos en la primera línea. Es decir, está acá. Cuando nosotros terminemos de leer este empleado, vamos a tener que saltar a la segunda línea que empezaría acá. Y leemos todo este empleado.
Pero recuerden que si nosotros decimos que este es el primer empleado, no podemos decir que esta es la posición 1. Sigue siendo la posición 0. Acá el puntero estaría en la posición 0 del archivo. Entonces vamos a hacer que acá imprima el empleado que nosotros elijamos. Recuerden que el sizeof de una estructura se hace sumando todos los sizeof que están adentro. Es decir, el sizeof del carácter de la cadena de caracteres de 30 sería el sizeof del carácter por 30, o sea, 30 bytes. Más 30 bytes serían 60 bytes. Más un entero corto serían 2 bytes más, 62 bytes más. Y un float serían 4 bytes más, serían 66 bytes. Si nosotros imprimimos el sizeof de la persona, seguramente nos daría que pesa 66 bytes. Entonces, vamos a imprimir el empleado que nosotros hayamos elegido. Vamos a crear el archivo. Vamos a abrirlo. Empleados.dat. Lo vamos a abrir como lectura binaria. Si es que el archivo no tuvo ningún error en abrirse, entonces vamos a leer. Pero ¿qué vamos a leer? Porque nosotros queremos leer algo, pero antes tenemos que posicionarnos en dónde queremos leer. Es decir, nos vamos a posicionar en nuestro archivo, vamos a posicionarnos en qué parte. Muchos dirán, si lo piensan bien, pensarán que es de esta forma, ¿no? Es decir, nosotros elegimos el número por el sizeof. Pero recuerden que el primero siempre está en la posición 0. Y si acá ponemos un 1, nunca va a imprimir la persona 1. Y si acá ponemos un 2, ya se estaría pasando de lo que contiene el archivo. Entonces, acá tiene que ser, entre paréntesis, num menos 1. Entonces, de esta forma sería, si queremos imprimir el primero, vamos a tener un 1 y lo vamos a restar con 1, ¿no? Ese 1 menos 1 daría 0 y por cualquier cosa daría 0. Y ese 0 apuntaría a acá, al byte 0. Después, si nosotros ponemos un 2, tendríamos 2 menos 1 por el sizeof. Imaginemos que el sizeof era 66 bytes. Entonces, 1 por sizeof 66 bytes sería 66. Entonces nos pararíamos en el byte 66. Este sería nuestra nueva posición. Por eso es que hacemos el num menos 1 por sizeof persona. Después vamos a decirle que queremos solamente obtener una. Perdón. Después le decimos desde dónde. Le decimos seek set. En este caso, ¿no? Ahí sí podemos hacer un fread, pero no podemos hacer un fread sin haber creado un archivo del tipo que queremos leer. En este caso lo voy a llamar P. Hacemos un fread y lo vamos a guardar en nuestra variable que creamos recién. ¿Qué tamaño va a tener ese archivo? Ese dato, por así decirlo. Tamaño persona. Vamos a obtener 1 y vamos a obtenerlo de nuestro archivo ya abierto. Una vez que lo tengamos, vamos a poder imprimir todos los datos, que lo podemos hacer en una función aparte también, mandándole la persona como argumento, pero lo voy a hacer acá mismo para ya tenerlo. %s y le vamos a poner p.nombre, p.apellido, p.apellido y vamos a seguir imprimiendo todos sus datos. De forma entera, .edad y de forma entera, de forma flotante, perdón, su sueldo.
De esta forma podemos imprimir a la persona. Entonces, por ejemplo, queremos imprimir. Primero vamos a cerrar el archivo, si no podemos tener problemas. Fclose, archivo, y listo. Ahora queremos imprimir el empleado, por ejemplo, primero el empleado 2 y después vamos a imprimir el empleado 1. Lo vamos a imprimir de forma inversa para que vean cómo funciona correctamente. Y ahí es como se nos imprime primero nuestro empleado 2 y después nuestro empleado 1. Que para evitar ciertos inconvenientes acá podemos poner .2f para que nos imprima solamente 2 números después de la coma. Y así es como utilizaríamos nuestros archivos binarios para guardar datos de tipo objeto.